Hoy quiero, hoy quiero honrar a todos los padres. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la paternidad. Y el título de esta enseñanza no es así, pero hoy quiero hablar y le he titulado, he dicho, lo que callamos los padres. Porque la verdad es que ser padre es una de las tareas más complicadas que se le ha dado al hombre. Porque hablo de ser padre no es engendrar un hijo. Cualquiera puede hacer eso. Cuando hablo de paternidad, hablo de ser padre, hablo de moldear una vida. Ser padre es educar, es sustentar, es cuidar, es amar, es proteger, es enseñar, es formar. Ser padre es dar identidad a ese hijo o a esa hija que Dios nos ha dado. Y es una carga que si no identificamos, poco a poco empieza a ser cada vez más pesada. De hecho, muchos hombres deciden hacerla a un lado y salen huyendo. Hay muchos hombres que en lugar de desarrollar una paternidad correcta, se refugian. Y se refugian en vicios, se refugian con amigos, detrás de la televisión, se refugian detrás de un teléfono y no asumen la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. La realidad es que se habla muchas veces de padres ausentes, padres que están, pero no están, que no tienen autoridad, que no toman responsabilidad, que no dan dirección, que no están ahí con los hijos. La realidad es que nosotros tenemos que entender, y yo como pastor, ¿verdad? Te quiero decir que parte de este video que decidí ponerlo, por un lado es porque cuando yo lo vi, es algo que es real. Porque a veces las situaciones de la familia, las situaciones de la economía, las situaciones del trabajo, las deudas, los hijos, la casa, todo lo que cargamos, cuando no entendemos lo que realmente es una correcta paternidad, puede reventar tu vida. Y la realidad es que Dios quiere, por otro lado, bendecirnos como padres. Déjame decirte que se dice que el 100%, y escucha muy bien esta estadística, es muy fuerte, pero el 100% de los hombres que no tuvieron un padre o un buen padre, en algún momento de su vida se prometieron a sí mismos no ser como su padre. Todo hombre que no tuvo un buen padre, que tal vez o no tuvo un padre, en algún momento cuando eras adolescente o cuando eras joven o cuando eras niño, tú dijiste, nunca voy a ser como el padre que tengo o no tuve. Desafortunadamente, el 80% de estos hombres acaban haciendo lo mismo o acaban peor. Es decir, muchos deciden o piensan no ser padres ausentes o padres violentos o padres permisivos o indiferentes o autoritarios. Todas estas experiencias que vivimos y decimos, yo no voy a ser así. Pero cuando nosotros no entendemos correctamente la paternidad, entonces todas las presiones y todo lo que muchas veces demanda, porque ser padre es dar, como lo voy a explicar más adelante, pero todas las demandas que todo padre responsable tiene, cuando no lo entendemos correctamente, entonces esto puede crecer en nosotros y como una olla express, ¿verdad?, explotar. Muchas veces esta presión empieza a crecer dentro de nosotros. Por tal motivo, ser padre o ser un buen padre es una decisión intencional. Repite conmigo, intencional. Y cuando el hombre no es intencional en lo que quiere y en lo que hace, entonces fácilmente puede salir huyendo. Fácilmente puede hacer las cosas equivocadamente. De tal manera que yo quiero hoy decirte y decirles, mamás, esposas, mujeres, jóvenes, la paternidad a veces nos puede presionar. Sin embargo, déjame decirte algo. Dios nos creó como hombres para ser padres. Dios nos creó para amar,
Dios nos creó para ser proveedores. Dios nos creó para enseñar, para levantar. La paternidad es algo que Dios nos dio a los hombres. La paternidad es algo que a ti y a mí Dios nos ha dado. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que un padre es el que da identidad al hijo. Y cuando hablo de identidad es que el hijo puede crecer seguro. El hijo sabe que está papá ahí. La identidad tiene que ver con seguridad, tiene que ver con tener una clara percepción de sí mismo, de lo que es y de quién es. Y cuando un padre ejerce su paternidad correctamente, ese hombre o esa niña, ¿verdad? Esa mujer, esa mujercita tendrán una identidad clara. La mayoría de los jóvenes que muchas veces están en las cárceles, están delinquiendo, están haciendo cosas incorrectas o metidos en vicios, es por la ausencia de un padre. No me voy a meter en estadísticas, pero es bien sabido. La ausencia del padre en el hogar destruye la vida de los pequeños. Entonces Dios nos creó a nosotros como hombres para dar identidad, porque el hombre es el que protege. El hombre es el que se convierte como una sombrilla para su familia. Por eso cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa palabra que sigue es señoré. Señoré, es decir, nos dio la autoridad. Y la autoridad también la fuerza, la responsabilidad y el privilegio de poder tener una paternidad correcta. De tal manera que tú y yo tenemos esa capacidad. Pero cuando no somos intencionales, repito, entonces podemos nosotros como una olla express reventar ante todas las demandas que muchas veces hay en la paternidad. Es decir, cuando todo esto viene, ¿verdad? La economía, los hijos, no hay trabajo, no hay dinero, hay que hacer pagos, hay que mirar cosas, hay problemas, tu esposa, y todo esto empieza a crecer en ti. Pero sabes, Dios nos dio a nosotros como hombres la capacidad de ser padres y como padres hacerlo de manera correcta. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, en el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Porque es el padre el que da la instrucción. Dice: y no desprecies la dirección de tu madre. No puedo leer todas las escrituras, pero hay muchas escrituras que nos hablan que es el padre el que dirige, que es el padre el que guía, que es el padre el que ama, que es el padre el que va a estar ahí. Y el hijo necesita tener al padre cerca. Es el hijo el que necesita oír y conocer que su papá le ama, que su papá está ahí. Cuando un padre es intencional, cuando él le dice a su hijo: tú eres especial, cuando ora por su hijo, cuando es el último, cuando el hijo va a dormir, en darle ese beso y decirle que Dios te bendiga, ese hijo entiende que tiene un papá. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y aquí es donde se empieza a desvirtuar muchas veces el concepto del padre, porque no hemos tenido padres a lo mejor suficientemente sabios para guiarnos o dirigirnos. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre te envejeciere, no la menosprecies. Entonces, querida iglesia, la paternidad, queridos varones, la paternidad es algo que Dios nos ha regalado. Y si bien es cierto, como pastor yo he visto que a veces las presiones, las cargas, el trabajo, el cansancio, los problemas, los hijos, la economía, todo esto a veces te agobia. Pero si tú no miras correctamente, te puede reventar. Sin embargo, un hijo necesita a su papá. Un hijo necesita tiempo con su padre. Un hijo necesita instrucción de su padre. Un hijo necesita amor de su padre, corrección de su padre.
una sana corrección. Pero también un hijo necesita comida, necesita ropa, necesita juguetes, necesita zapatos, un lugar donde dormir, útiles escolares, lunch para el colegio, dinero para gastar, dinero para divertirse. Pero quiere que estés también ahí cuando él hace algún deporte. Quiere que estés ahí cuando él tiene alguna presentación en la escuela o hace algo especial. Quiere que estés ahí cuando él se va a dormir. Quiere que le leas un libro. Quiere que le leas la Biblia. Quiere que ores por él. Quiere que le des un beso. También quiere tener límites. Y un hijo quiere eso de papá. Ahora, todo esto que acabo de mencionar son demandas. Repite conmigo, demandas. Es decir, el padre da porque el hijo pide. Y esa es la naturaleza de la paternidad. Y tenemos que entender que la naturaleza de la paternidad es dar. Porque el hijo va a pedir. Y la esposa va a pedir. Y en la casa hay necesidad. Entonces, tú estás hecho para dar. Dios te ha dado la bendición de ser padre, y un buen padre es el que da. No te hablo de dinero solamente. Es el que se invierte en sus hijos, en su familia. El que es egoísta solo piensa en él. El que es egoísta es el que dice yo no lo puedo hacer. Pero el que entiende lo que es la paternidad, entonces va a dar. ¿Y por qué das? Porque amas a tus hijos. Y cuando amas a tus hijos, amas tu familia. Aunque a veces las situaciones son complicadas. Quiero entrar en decirte que Jesús conoce lo que tú y yo pasamos. Y déjame decirte que Jesús nos enseñó cómo caminar en una paternidad correcta. Papá, hoy te quiero honrar porque yo sé que el trabajo que tú has hecho es un trabajo más allá de tus fuerzas. Porque muchas veces, tal vez como este video, te puedes identificar. Pero déjame decirte algo, papá, no estás solo. Jesús dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y cuando tú entiendes a quién tienes contigo, entonces tu paternidad puede avanzar correctamente. Y te voy a enseñar, solamente quiero que veamos un punto donde Jesús nos habla de cómo entender la correcta paternidad. Y yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿y la Biblia dónde está, pastor? Vamos a Mateo, capítulo 7, en el versículo número 7. Mateo 7:7. Y esa es una escritura que todos conocemos. Y Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, ¿qué? Y el que llama, se le abrirá. Jesús nos está dando aquí una manera muy sencilla, pero muy profunda, de cómo es nuestro Dios. Jesús dice, a mi Padre, porque Él es nuestro Padre, pídanle, porque el Padre está para dar. ¿Me explico? O sea, el Padre, que es nuestro Dios, Él dice, pídeme y yo te voy a dar. De tal manera que tú tienes que entender esta verdad. Un padre, Dios lo creó, Dios nos dio la paternidad para dar. Cuando tu hijo viene, te dice, papá, tengo hambre, tú le das de comer. Cuando tu hijo dice, papá, no sé, quiero un dulce, tú se lo compras. Y así es la vida, porque el Padre, Dios lo creó para dar. Entonces Jesús nos está diciendo, tu Padre Celestial, que es tu Padre, mi Padre, Él dice, pídeme y yo te voy a dar.
Aquí el verbo importante o lo que nosotros encontramos es pedir, ¿no? Pide y se te va a dar. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender cómo es el corazón de nuestro Padre. Porque cuando tu hijo te pide, tú le vas a dar. Es más, a veces te pide cosas que dices, bueno, yo no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a dar porque te amo. Si tu hijo te dice, papá, quiero una bicicleta, entonces tú le dices, bueno, hijo, ¿cuánto tienes ahorrado? Bueno, papá, pues tengo 100 pesos. Entonces tú no le dices, bueno, hijo, con esos 100 pesos, que Dios te bendiga, te bendigo y cómprate una bicicleta. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el hijo pide, escucha bien, esto es muy importante, el hijo pide al padre no en base a lo que él tiene, sino en base a lo que su padre puede hacer por él. Tu hijo te pide y ve lo que tienes, y de acuerdo a lo que tú tienes, y muchas veces más allá de lo que tienes, le das a tu hijo. Y Jesús nos está diciendo, mira, tu Padre, que es Dios, no te va a dar en la base de lo que tú tienes, sino en la base de lo que Él es para ti. Dios dijo, mía es el oro, mía es la plata. Pídeme y yo te voy a dar. Santiago dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios y Él les dará ¿qué? En abundancia. Entonces, nuestro Padre, que es Padre, cuando tú le pides, Él te escucha y Él te va a dar de acuerdo a tu fe y de acuerdo a no a lo que necesitas en ese momento, sino en la abundancia que el Padre te va a dar. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Jesús en este pasaje de Mateo está hablando de paternidad. Mira lo que sigue diciendo en el versículo número 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Y el evangelio de Lucas dice, ¿qué padre hay de vosotros? Entonces Jesús está hablando de paternidad. Está hablando y nos está enseñando cómo debemos caminar como padres en esta tierra. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Repite conmigo, dará buenas cosas. Otra vez, dará buenas cosas. Vuestro Padre dará buenas cosas. Mira, el problema es que este pasaje lo hemos encerrado solo en que es para pedir cuando tengo necesidad. Es para pedir solo cuando no tengo, estoy en problemas. Entonces pídele a Dios y Él te va a responder. Y sí es cierto, pero Dios como Padre te quiere bendecir. Dios como Padre quiere oír tu necesidad. Entonces, cuando viene un hijo a ti o tu hijo viene a ti, dice Jesús, si te pide de comer, no le vas a dar veneno. ¿Por qué? Porque lo amas. Porque es tu naturaleza como padre ser intencional y dar. Si te pide tu hijo un consejo, si te pide tu hijo ayuda, si te pide tu hijo alguna situación en la que está pasando, entonces tú lo vas a hacer porque la naturaleza de la paternidad es dar. Pero cuando tú no entiendes que a veces estás dando y dando y dando y no volteas a tu Padre Celestial, que es la fuente de todas las cosas y que Él te puede dar
todo lo que necesitas y Él te puede ayudar en todas tus frustraciones, en todos tus problemas, en todos tus quebrantos, en todo lo que estás viviendo, entonces te quiebras, porque Dios conoce todo lo que tú necesitas. Y Dios es tu Padre que te dice hoy y te dice siempre: hijo, pídeme. ¿Qué necesitas? Porque así como tú lo haces con tus hijos, yo lo quiero hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque tú no le pides a Dios. Bueno, tu hijo no te pide a ti en la base de lo que Él tiene, sino en la base de lo que tú como padre le puedes dar, ¿o no? O sea, tu hijo sabe que tú tienes, ¿no? Mis hijos cuando eran chiquitos, recuerdo que uno de ellos decía: oye papá, no sé qué quería, ¿no? Y yo le decía: es que no tengo el dinero. Bueno papá, ve a esa maquinita donde metes tu tarjeta y ahí te dan dinero. Ellos lo único que saben es que papá tiene. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que dice: pídeme. Y si tú me pides sabiduría, te la voy a dar. Y si tú me pides en tu necesidad, te sientes limitado, yo lo voy a hacer, porque yo soy tu Padre. Pero cuando nosotros no hemos entendido el concepto de papá, entonces tenemos la idea de un padre que no nos va a dar. Por eso Jesús trató de cambiar este concepto. Y aquí este pasaje en el contexto está hablando de paternidad. Está hablando de tú y yo como padres. Y nos está enseñando y nos dice: si tú que eres un mal padre sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más crees que Dios te va a dar a ti todo lo que le pidas? Porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Padre amoroso, porque Él es un Padre que quiere bendecir tu vida. No es un pasaje solamente para pedir cuando hay necesidad. ¿Por qué no te atreves a decirle: Señor, dame para irme de vacaciones? ¿O qué? ¿Solo Dios le va a dar a los que tienen necesidad y no va a dar a los que pueden pedir un poco más? ¿O tu hijo solamente te va a pedir cuando tiene necesidad y no tiene derecho a decirte: quiero unos tenis nuevos de esta marca porque me gustan? Ese es tu Padre y Dios conoce tu corazón. Entonces tú tienes que llegar a Él y decirle: papá, esta es mi situación. Y cuando tú eres un padre intencional, cuando tú eres un padre que realmente entiende esta verdad, Dios va a empezar a bendecir tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, está hablando el apóstol Pablo de nuestro Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Y este video que te pasé es que porque por un lado, como pastor, yo he visto, ¿verdad? Y a mí me ha llegado a pasar como padre momentos difíciles en la vida, situaciones que te quiebran en la economía, con tus hijos, en la casa. Pero he visto también, y quiero decirte esto, que Dios no quiere que tú estés mendigando, sino que tú puedas venir al Padre amoroso y decirle: Señor, Dios, papá, esta es mi necesidad. Y sabes, Dios te va a bendecir. Tú tienes que romper en el nombre de Jesús toda fortaleza, todo engaño, toda mentira del diablo que te hace creer que tu papá no te va a dar lo que le pides. Porque todo lo que pidas, todo lo que tú
Cuando le busques, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo, repite conmigo, todo aquel que pide, recibe. Ese es mi Padre, ese es tu Padre. El Padre, nuestro Dios, dice, pídeme y yo te voy a dar. Yo lo voy a hacer. Él te escucha, Él está contigo. Y cuando tú entiendes que Él es tu Padre que te ama, entonces tu carga, tus problemas, tu economía, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú puedes a veces pasar, que son temporadas, que son momentos difíciles, pero con Él podemos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es nuestro Padre. Y la comparación que Jesús nos está dando tiene que abrir nuestros ojos para entender. Yo bendigo a mis hijos desde la posición de lo que yo tengo, y mi hijo es bendecido. Yo le doy a mi hijo amor, él es bendecido. Yo le doy a mi hijo identidad, yo le doy a mi hijo dinero, yo le doy a mi hijo ropa, yo le doy a mi hijo alimento, y lo hago porque lo amo. Entonces, Dios, ¿por qué crees que no lo va a hacer contigo? Papá, tienes que levantarte. Y yo te quiero honrar esta mañana y decirte, tú has caminado y ha habido momentos difíciles, pero cuando sientas que estás atorado, ven a tu Padre y dile, papá, tengo necesidad de esto. Ayúdame. No puedo. Mis hijos, mi casa, mi familia, mi trabajo, no sé, las finanzas, los negocios, no sé qué estás pasando, pero tienes un Padre que te dice, hijo, pídeme y yo te lo voy a dar. Y yo quiero que hoy tú te atrevas a creer que tienes un Padre bueno en el cielo, que te ama y que desea que tú como padre puedas descansar en Él todas tus cargas. Y cuando tienes a alguien al lado tuyo llevando estas cargas que son parte de la paternidad y que tenemos la capacidad para hacerlo, entonces podemos salir adelante. Y Dios está con nosotros. Puedes ver la bendición de Dios. En Cristo tenemos todo lo necesario. Escucha bien, todo lo necesario para ser los mejores padres. Porque la paternidad se trata de dar y darnos a nuestros hijos. Pero cuando sientas que te falta, ven a tu Padre y Él te dará en abundancia. Porque Él está esperando que tú le pidas y Él te va a decir qué necesitas. Y si tú, siendo malo, lo haces con tus hijos, entonces imagínate lo que nuestro Padre no hará a los que le pedimos lo que necesitamos. Y yo quiero esta mañana o esta tarde hacer algo. Y yo quiero hoy orar. Y quiero tomar un tiempo para que tú como papá, como padre, en primer lugar, puedas recibir esta palabra y puedas entender que no estás solo. Y quiero invitar también a todas las familias, ¿verdad? A las esposas, a los hijos, a todos los que estamos aquí y a los que nos están escuchando en las redes, que tú puedas valorar el trabajo de tu padre, que tú puedas valorar el trabajo de tu papá, que a lo mejor tú a veces no te das cuenta cuando él está con cargas, con preocupaciones, cuando él sabe que hay que pagar renta, que hay que pagar facturas, que hay que llevar alimento a la casa, que está a punto de dejar el trabajo porque hay recorte en la empresa y tantas cosas que todos sabemos que vivimos. Pero sabes, Dios nos ha llamado para ser padres, que podamos venir a nuestro Padre, a Dios, y decirle, papá, ayúdame, dame sabiduría con mis hijos, dame la oportunidad de ser un mejor padre. Dios, ayúdame para estar ahí, para dar un buen consejo, para ser un padre que no sea como mis padres, o mi padre a lo mejor. Yo quiero romper esa maldición y yo quiero realmente venir a ti. Y cuando sientas que las cosas se están quebrando, como un hijo cuando se cae
y se pone a llorar. Y llega papá y lo abraza. Y el hijo sabe que todo está bien. Así tú puedas tener la confianza de venir a tu padre y decirle: papá, tengo esta bronca, ayúdame en esta necesidad. Entonces yo quiero que podamos hoy hacer algo. Yo quiero invitar a todos los padres entonces que puedan ponerse de pie, porque queremos orar por ustedes. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Pero yo quiero pedirte algo más. Y quiero pedirte que vengas aquí al frente. Vengan aquí al frente, aquí, a esta área. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que hoy podamos levantar nuestra voz al Dios, al Padre. Él te conoce. Y Él conoce que a veces las cosas no son fáciles, o que no han sido fáciles. Él sabe tu necesidad. Pero yo te quiero decir algo, papá. A ti Dios te ha dado el privilegio, como hombre, de llevar a cabo esta tarea, que no es fácil, pero sí se puede. Y se puede más cuando Jesús está con nosotros. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que vengas a Dios de una manera muy sencilla, muy simple, y le digas: papá, te necesito. A lo mejor no tienes necesidad económica, pero ¿qué tal que le digas a tu papá hoy: papá, ¿puedes regalar un viaje para mi familia? Papá, ¿puedes regalar un carro? Papá, ¿me puedes ayudar? Él es tu padre. ¿O qué crees que Dios solamente da al que tiene necesidad? ¿Al que está en crisis? ¿Al que está en problemas? Tú eres su hijo. Tú puedes pedirle y decirle: papá, permíteme ser bendición a mi familia. Papá, dame sabiduría para ser mejor padre. Papá, aquí estoy. Y Dios, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú nos das, Señor, hoy te pedimos que rompas toda fortaleza en la mente de creer o de pensar que tú eres un mal padre. Tú nos amas. Nosotros, siendo malos, damos a nuestros hijos lo mejor. Y Dios, hemos hecho, muchos de nosotros y muchos de los que están aquí han hecho más allá de lo posible por darle a un hijo algo que quiere, porque lo amamos. Lo hacemos, es nuestro placer, es nuestro privilegio. Así que, papá, Dios lo va a hacer contigo hoy. Dios quiere bendecirte. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Dios quiere derramar sobre ti favor, gracia, sabiduría, entendimiento. Dios quiere que tú puedas levantarte como un buen padre sobre tu casa, sobre tus hijos. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce los momentos difíciles. Pero hoy Él te dice: pídeme, pide, porque todo el que pide, todo el que busca, todo el que toca, todo el que llama, entonces yo le voy a responder. Y Señor, en base a tu palabra, en base a tu promesa, Jesús, en base a lo que me enseñaste sobre la importancia de la paternidad, Dios, que el Padre da, y el Padre da con gusto, y el Padre da con alegría, y el Padre da con placer, y se complace porque tiene hijos que ama. Así eres tú conmigo. Señor, por favor, te pido hoy que tú derrames de tu Espíritu Santo, que tú derrames y abras el entendimiento a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para ver tu gracia y para ver tu favor. Papá, dile a Jesús hoy, dile al Padre hoy: esto es lo que tengo y te pido
que me ayudes. Y yo quiero que hoy puedas tú decirle al Señor con todo tu corazón. Escucha este canto. Y yo quiero que tú hoy levantes tu corazón al Señor y que tú le digas al Señor hoy: Padre, necesito de tu presencia. Dile al Señor hoy: no hay nada mejor que escuchar tu voz, diciendo nuestra comunión es eterna. Puedes levantar tu voz y decirle: Señor, tú eres mi Padre. Primero, con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Sí, Señor. En el nombre de Jesús hoy oro, papá, que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Porque aquí hay muchos que se han desanimado, porque aquí hay muchos que se han sentido limitados, que no han realizado bien el trabajo. Pero yo te digo en el nombre de Jesús: ven a tu Padre y levántate y pídele sabiduría, y pídele entendimiento, y pídele trabajo, y pídele recursos, y pídele a aquel que es abundante para hacerlo. Nuestro Padre, que te va a dar no en base a lo que tú tienes, sino en base a lo que Él es. Y Él es un Padre bueno, que hoy bendice tu vida, y de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu intención, levántate para ser un padre que Dios te use para bendecir a tus hijos, a tu casa, a tus generaciones, en el nombre de Jesucristo. Así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y muy bien, papás, pues que Dios les bendiga. Y vamos a hacer algo. Pueden ir regresando a tomar sus lugares. Si queremos entregarles un presente muy pequeñito, y cuando vayas en el pasillo, no sé si aquí hay quien le entregue los presentes, hermanitas. Allá de aquel lado hay. ¿Sí los estamos entregando o no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, que se pongan de pie. Ok, entonces, si me prenden de favor las luces, producción, de favor. Si se ponen de pie todos los papás para entregarles un pequeño presente. Si ya les entregaron una pluma, pueden tomar su lugar. Si no, se las pueden entregar, pero por favor, nada más quédense de pie y ayúdenme para entregarlas, de favor. Todos los que no tienen este presente, de pie, para que se las puedan entregar de aquel lado, de este lado. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Dar un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Felicidades y bueno, pues vamos a seguir adelante.